Pero, ¿sabéis? Mucha gente dice, hay un texto en la Biblia, pero del día y la hora nadie sabe sino el Padre. Por tanto, Jesús no sabe cuándo va a volver. Jesús no es Dios, por tanto. Claro, si Jesús no sabe que va a volver, cuándo va a volver, pues vaya Dios, ¿no? Hay personas que no quieren pensar un poco más, tristemente no quieren pensar un poco más. Vamos a descubrir algo sumamente interesante. Mateo 24:36 y en otro texto que ahora veremos se hallan estas palabras de Jesús mismo, que están traducidas así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tanto, no lo sabe Jesús, no lo saben los ángeles, solo lo sabe el Padre. Es claro el texto, ¿no? Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Solo lo sabe el Padre. Por tanto, Jesús es un Dios de segunda categoría, un Dios de risa, que el Padre le tiene que decir, hey, que ahora tienes que volver. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Y se sorprende? Es absurdo, ¿no? Si Jesús es el creador y es el poder de Dios total, ¿cómo no se va a enterar él de esto? Pero es que el texto dice esto. Por tanto, ya no me quiero plantear nada más. Y hay gente que se cierra por banda totalmente con esto. Mirad la explicación que se da en este Instituto Ludwigum, que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, y que yo lo he mostrado en otras ocasiones, dicho por otra persona también. La traducción correcta del pasaje ofrece una mejor solución. La palabra que veis aquí escrita literalmente es conocer o saber, usada en este pasaje, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Aquí parece tener la conjugación hebrea ifil, que en los verbos que denotan acción hace que la acción, sea la que sea, pase a otro, por lo cual esa palabra que significa propiamente saber, utilizado en el sentido de la conjugación ifil, significa hacer saber a otro, declarar o mostrar. ¿Entendemos? Quizá no captamos esto. Vamos a verlo en la traducción correcta como sería este texto. Nadie da a conocer sino el Padre. No es que no lo sepa, sino que no lo da a conocer, ni él ni los ángeles. Señal de que también lo saben. Mirad, hay una versión inglesa antigua que ya describe el texto de Marcos 13:32 transcrito como debe ser. En cuanto a este día y la hora, nadie lo da a conocer, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Por tanto, el momento exacto, día y hora, solo lo da a conocer el Padre. Interesante que solo diga el día y la hora, ¿no? Bueno, os he de decir algo, y anticipando. Habrá un momento, con el próximo tema que vamos a tratar, que eso lleva a un desenlace. Y en ese desenlace hay una persecución a muerte contra el pueblo de Dios. Sí, eso nos lo espera, ¿eh? Eso es lo que nos espera. A los que sean fieles a Dios, persecución a muerte. Y cuando estemos en plena persecución, será el último año de la historia de la tierra, caerán las 7 plagas finales, que solo van a caer sobre los que no han aceptado seguir a Dios. Los otros, por eso sí, los de Dios son perseguidos. Y entonces se oirá la voz que viene del cielo, que será la del mismo Padre, que dirá el día y la hora. Solo lo van a entender los del pueblo de Dios. Los otros oirán como truenos, borrobum, pero no se van a enterar. Pero no dice nada del año aquí, ¿eh? Pero la traducción correcta es esta. Jesús sí que sabe cuándo va a volver, porque es Dios. Y los ángeles también lo saben, porque tienen las profecías, lo saben, pero no lo dicen. Pues ahora mostremos el momento de la segunda venida de Jesús. Mirad, un dato interesante, este libro es el que tenemos allí, que siempre podéis coger, ya lo sabéis, El conflicto de los siglos, escrito por Ellen White, que hace un repaso histórico impresionante, profético también,
y allí hace referencia, y aparece este diagrama, sobre una profecía que vamos a tratar en su momento, pero que de aquí solo os hago una remarcación en concreto. Es un periodo de una profecía de 2300 días, equivalente a años, y abarca desde un cierto periodo hasta otro. Pero mirad el punto número 4, ¿veis que hay una cruz? Sucede algo, es la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuándo se produce esto? Hay gente que dice, esto fue en el año 30, otros no, en el año 33, y otros, esto no pasó nunca porque Jesús se bajó de la cruz y se fue a Cachemir y no sé qué, bueno, tonterías. Todo para despreciar a Jesús con su papel de Dios. Bien, pues mirad ampliando lo que aquí se explica. Habla de una semana de años, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el ritual que se hacía en el templo de Jerusalén se acabó. ¿Cuándo sucede eso? Jesús muere en la cruz y se rasga el velo del templo, sin que nadie lo toque, hay el gran terremoto, se rasga el velo para decir, se acabó, ya no hay más rituales que hacer. Cristo, que era la simbología de esos corderos que se sacrificaban inocentes por el pecador, pasan a ser Cristo, por tanto ya ha derramado su sangre, ya no hace falta hacer eso. ¿Entendéis la tontería de hacer un tercer templo de Jerusalén y volver a hacer sacrificios? Y eso que haya cristianos, entre comillas, que lo estén apoyando y sufragando, es ir contra Dios directamente. Pues a la mitad de la semana es cuando Cristo muere en la cruz. Y eso sucede en el año 31 de nuestra era. 3 años y medio después de su bautismo, fue crucificado nuestro Señor. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó el sistema de ofrendas que durante 4000 años había sido tipo del Cordero de Dios. El tipo se identificó con el antitipo y, por lo tanto, habían de abolirse los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial. Ya no tenía sentido hacer eso. Pero en el año 31, Cristo es crucificado y han pasado 4000 años desde la entrada del pecado. Tenemos ya un margen, ¿no? Recordad la semana milenial, si en el 31 se cumplen 4000 años, vamos haciendo numeritos. Entrada del pecado en Edén, esto lo va a entender hasta yo. 4000 años. En el año 31, crucifixión de Cristo. Hemos de añadir 2000 años, ¿no? Para que sean 6000, ¿dónde nos lleva? Sabemos sumar todos, ¿no? Al año 2031. Es el año de la segunda venida de Cristo. Es cuando se cumplen los 6000 años desde la entrada del pecado. No hay vuelta de hoja. Por tanto, ¿por qué Dios no anunciará el año? Solo anunciará el día y la hora, porque el año ya se conoce, ya se ha dado a conocer. Pasa que éramos tontos y no nos enterábamos. Pasa que siempre habíamos oído que del día y la hora nadie sabe y, por tanto, no le des vueltas a esto. Pero los textos son claros. La historia es clara. No hay excusas. Y será cuando suceda esto, la segunda venida de Cristo. Esto es un dibujo muy antiguo de libros, bueno, yo tengo el libro en que aparece. Es algo como el cielo abriéndose, viniendo Cristo con sus ángeles, que si aquí se pinta como una magnificencia, imaginaos cómo será en realidad, de impresionante. La gente esperándolo, los que van a ser salvos, pero mirad cómo está todo el resto del panorama del planeta. Todo hecho trizas, porque estarán en medio de las plagas, del caos absoluto. Mateo 24:35 son palabras de Jesús que dicen: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recordad, el cielo dice que se enrollará como un pergamino, por tanto el cielo va a pasar, la tierra va a ser mudada, pero las palabras de Cristo no pasarán. Son ciertas, se cumplirán sí o sí. Y Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Palabras de Jesús. Amén, sí, ven, Señor Jesús, es lo que le contesta el apóstol Juan. ¿Queremos que Cristo vuelva o no? ¿Queremos la justicia en el mundo?
¿Queremos seguir viendo muertes, sufrimientos, pasándolo mal por tantas circunstancias? ¿Eso es lo que queremos? ¿Verdad que no? Pues esa resolución solo la da Jesús, no la da nadie más. Y ahora depende de nosotros, sabiendo que vuelve en tan poco tiempo, si nos queremos poner en sintonía con Él o no, y empezar a advertir a la gente de todo ello o no. Pero no podemos poner excusas. Bueno, sí podemos poner excusas, pero qué tontería, ¿no? Sabiendo el fin que espera todo esto. Por tanto, podemos decir la palabra que utilizaban los primeros cristianos saludándose entre ellos, Maranata. El Señor viene, quiere decir. Y nosotros añadimos 2031, cuando vuelve Cristo. Y eso es lo que estamos anhelando. Calculad los años que os quedan, si estáis vivos hasta ese momento.